Voy a comenzar a grabar. Muy bien. Entonces, tenemos la ley civil, tenemos también la ley ceremonial que nos habla de las instrucciones que da Dios a Moisés para el pueblo de Israel con referencia a la forma de culto. Ahí se especifica cuántos animales, cuántos sacrificios se debe dar por tal tipo de pecado, etc. Y tenemos la ley moral que está representada en los 10 mandamientos, que involucra desde antes de Moisés a toda la humanidad. Todo ser humano de todo tiempo y lugar debe rendir cuentas a Dios en base a esta ley moral que en determinado momento llegó a ser parte de la ley de Moisés. Entonces, en base a esa ley, el ser humano, todos lo sabemos, va a salir culpable, pero Dios nos presenta una manera por la cual el veredicto de no culpable sea posible para todos los seres humanos. Y a esto hay una pregunta de la tarea, ¿no? Que dice, cómo es que hemos recibido el perdón de Dios o la justificación? Y hemos visto qué significa el término bíblico justificación, ¿no? Dios es el juez, nosotros somos los culpables. Una realidad bíblica es que Jesús toma nuestro lugar. Jesús gana, compra, en algún sentido, la justificación. Y en Cristo no somos culpables. Pero ¿cómo esto se aplica al ser humano? Para esto necesitamos abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Capítulo 3 de Romanos, versículos 20 al 24. ¿Alguien se anima a leer? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el juicio siempre Dios lo representa al pecado como una falta, como un faltante en la vida de la persona. Ustedes van a acordarse que cuando Daniel nos relata que cuando un rey estaba teniendo una fiesta, se aparece una mano en la pared y escribe Mene, Mene, Tekel Upharsin. Y este rey dice, pues, ¿quién me puede descifrar esto? Y Daniel dice, yo voy a hacerlo. Y él dice, pesado has sido, y has sido hallado falto. Entonces es como comprar un kilo de algo, digamos, un kilo de pan, pero cuando lo ponemos en la balanza le falta. Es injusto. Entonces a nosotros en la balanza del juicio tenemos un faltante. Lo que nos falta es el ser justos. Entonces Dios provee el faltante. Como nos dice el texto mismo desde el versículo 20, dice, claramente lo dice, y eso en cualquier versión de la Biblia, puede ser católica, cualquier versión, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Está clarito. Cuando Martín Lutero lee esto, se sorprende, porque en ese tiempo en la Iglesia Católica, todo el mundo era justificado por alguna clase de obra. Y en el momento en que él clava las 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, de la Universidad de Wittenberg, estaba
la gente escuchando que con unos pesos podía ser justificado. Es decir, claramente un sacerdote llamado Tetzel, él decía, suena la moneda en la caja, inmediatamente el alma sale del purgatorio al cielo. Vale. ¿No? Entonces, esa era la razón de las 95 tesis. Lutero quería que este asunto deje de engañar a la gente. Él creía en su iglesia, la iglesia católica la creía y solo pensaba que había unos abusos que deberían ser corregidos. Hay que entender y ponernos en su lugar, que en aquel tiempo y en ese lugar, en lo que llamamos Europa, la única iglesia conocida era la católica y la autoridad era el rey Carlos V, el emperador del Prendeme la luz. Imperio Romano. Entonces, rebelarse contra el emperador era rebelarse contra Dios, Yo, rebelarse si viene contra el la papa comida, era la, rebelarse la contra Dios. recibís. Mm. Entonces, entonces Lutero no estaba iniciando una revolución, una rebelión contra ellos. Lo único que él quería era que esa iglesia corrija las cosas de acuerdo a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que ningún ser humano será justificado delante de él por las obras de la ley. O sea que aquí totalmente las obras de la ley están excluidas, las buenas obras, como las llamamos nosotros. Entonces, cuál es la razón por la que Dios nos da la ley? Según el versículo 20. ¿Por qué Dios nos da la ley si no nos va a hacer alcanzar la salvación? Por favor, participen. Para dar Para a conocer el conocer los pecado. pecados. Perdón. Para que se conozca el pecado. Nosotros nos sentimos muy buenos hasta que comparamos nuestros actos con la ley. La ley tiene una función didáctica que es la de, pues sencillamente, mostrarnos nuestro pecado. Cuando la ley nos muestra nuestro pecado, se llama el uso espejo de la ley. Es como un espejo, ¿no? En la mañana yo me levanto, puedo salirme a la calle así y la gente se puede reír de mí porque mis cabellos están despeinados, mi cara está sucia, tengo que asearme. Después me aseo, me afeito, me arreglo y pues ya, eso para eso necesita un espejo. Entonces la ley tiene una función de espejo que Dios la ha determinado, que es la de mostrarme el pecado. Muchos años antes de Lutero, muchísimos años, apareció un monje conocido con el nombre de Pelagio, quien fue uno de los más notorios oponentes a esta parte de la Biblia. Él dijo, si Dios nos ha dado una ley, es porque podemos obedecerla, y la salvación es por obedecer la ley. Así lo dijo Pelagio. Pelagio dijo, Adán, cuando pecó, no nos heredó nada de pecado, solo nos heredó su mal ejemplo. Y ahora la iglesia está llamada a enseñar a la gente que no se porte como Adán, sino que se porte como Cristo. Cristo es nuestro ejemplo de cuán buenos debemos ser para llegar al cielo. Entonces Pelagio enseñaba esto y en aquel tiempo la iglesia católica no estaba tan corrupta. Un obispo de África, que hoy es conocido como San Agustín de Hipona en la iglesia católica, nosotros lo conocemos como Agustín de Hipona nomás, aunque no habría problema de llamarlo San, pero Santo tiene otro sentido para los católicos, ¿no? Santo es una persona que casi un dios, ¿no? Hace milagros y cosas así. Agustín de Hipona fue un obispo, quiere decir un pastor de África, de la ciudad de Fue Hipona. un padre, fue un padre de la iglesia. En ese sentido, cuando hablamos de un padre de la iglesia, es que alguien le da la categoría de que lo que él enseña está correcto. Y en cierto modo, Agustín y otros padres de la iglesia son personas que han enseñado cosas correctas. No nos basamos en ellos, pero los citamos porque están para comparar la historia y para demostrar que que la Biblia también ellos la conocían como la conocemos ahora. Agustín Eh, escribe contra Pelagio, escribe bastante
y Agustín es uno de los primeros que puso por escrito ya de una forma sistematizada la doctrina del pecado heredado. Vamos a pensar que nosotros decimos a alguien pecador porque peca, pero la Biblia llama a alguien pecador porque nació pecador, porque heredó eso de Adán. El propio David en el Salmo 51, en el versículo 5, dice, soy pecador desde el vientre de mi madre. Entonces, eso no le gustaba a Pelagio. Entonces, da lugar en los escritos de Agustín a un concilio donde se condenan las enseñanzas de Pelagio, porque Pelagio creía que la justificación era por las obras del ser humano. Bueno, con este concilio parece que el problema se hubiese solucionado, pero Pelagio tuvo un discípulo llamado Celestio. Celestio dijo, sí, la justificación es por la fe, más las obras. Es decir, no era tan pelagiano, pero tampoco tan correcto. Por eso a la enseñanza de Celestio se le llama semi-pelagianismo. O sea, no es tan pelagiano. La Iglesia Católica en la actualidad es semi-pelagianista, porque enseña que podemos contribuir con nuestras buenas obras a la justificación. Bueno, por otro lado, Perdón, perdón, adelante, perdón, adelante, por favor. quiero que me precise entonces, es decir, los primeros cristianos, la iglesia apostólica, Ujú, tenemos el caso, por ejemplo, en la Biblia, pues están las cartas del apóstol Pablo, o de Pablo, porque él propiamente pues no fue apóstol, en el sentido estricto de la palabra, pero por ejemplo tenemos que todo arranca tal vez es de la manifestación que hace Santiago cuando dice que las obras, que la fe sin obras es muerta, y que llevó precisamente a Lutero a decir que la epístola de Santiago era paja, ¿sí? Pues no no, lo, no, 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 o estamos así lo, equivocados ahí. No es ese versículo el que lo vuelve le hace que Lutero diga que es paja. Pero de todas maneras vamos a ver que Santiago ahí no está hablando de la justificación, está hablando de la fe. La fe sin obras es muerta, eso también lo dice Lutero. Hay que por no eso, confundirnos un pero poco. la fe sin obras es muerta. Y la fe, es decir, está hablando de la fe, porque es decir, es que la fe y las obras son una consecuencia necesaria de la fe, porque una fe si no hay Exacto, obras, pero el problema de la Iglesia Católica es que pone a las obras como causa, no como consecuencia. es que eso ya, en mi concepto, pastor, eso es teoría. Para mí, todas esas teorías que se han establecido, lo que han contribuido, por ejemplo, es a que mucha gente piense, ¿sí? Porque pues yo lo he Por oído, eso a mucha gente. necesitamos tener una hermenéutica correcta, ¿no? Mucha gente toma versículos sueltos y con eso cree, para conocer Santiago hay que tomar el texto completo de lo que está hablando Santiago, ¿no? Entonces, por el momento vamos a retomar lo que está pasando acá. El semipelagianismo dice que la salvación se gana con obras y con fe, que Dios nos da la fe y nosotros tenemos que poner las obras. Es muy claro lo que dice. Dios hizo su parte, ahora te toca hacer a ti tu parte. Ese es el vocabulario del semipelagianismo. Dios ya hizo su parte, ahora te toca a ti tu parte. Acá, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice San Pablo, el apóstol San Pablo? La Biblia lo llama apóstol. ¿Qué es lo que dice? Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la función de la ley es hacernos dar cuenta a los seres humanos de nuestro pecado. Este semipelagianismo, así le decimos a un católico, ustedes son semipelagianistas, ellos no van a aceptar eso. Y en tiempos de Lutero no se usó ese término, se usó el término sinergistas. Sinergistas es un término sinergismo viene del griego sinergia, que quiere decir trabajar junto. Es decir, la sinergia es
creer que la salvación es, que la justificación es por la fe, pero por algo más, y ese es con las buenas obras, ¿no? Ergo quiere decir trabajar, obra, obrar. Entonces, el sinergismo ha estado presente antes en la Iglesia Católica y después bastante presente en muchas iglesias que no, que son disidentes del catolicismo, ¿no? Entonces, vemos que en la epístola a los romanos es totalmente antisinergista. ¿Qué quiere decir eso? En el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Entonces acá tenemos que la justicia de Dios viene a la gente por medio de la fe. Antiguas traducciones decían la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Y algunos grupos de pensamiento pensaron que la fe era la causa por la cual uno se salvaba. Y muchos lo han dicho, ¿no? ¿Cómo puedes ponerte bien con Dios? Por la fe, por mi fe. Pero el griego es claro, usa la palabra griega día, que quiere decir por medio. La fe no es la causa, sino el medio por el cual la justificación llega a nuestra vida. Eh, En términos teológicos se llama medio lepticum. Eso quiere decir un medio como si Dios nos pusiera un brazo, ¿no? Nos pone un brazo para poder recibir esa salvación, esa justificación. La palabra justificación podemos usarla como un sinónimo de salvación. No hay diferencia. Claramente lo dice Pablo, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están inhabilitados para ofrecer obras. Y en el 24, con toda claridad dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No es mediante la fe, no es mediante las obras, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si nos pasamos un poquito al siguiente versículo, acá en el 24 encontramos que la justificación es un regalo de Dios, es un obsequio, un regalo, no hay otra palabra, que Dios nos da a nosotros, pero que se basa en la redención de Cristo. Y en el 25 nos explica un poco con más detalle. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Este término propiciación tiene un alto contenido teológico. En el español, nuestro término propiciación tiene origen en una palabra latina llamada prope, que quiere decir propiciar, acercar. Usamos ese término así. A ver si me propicias que me lo consiga un trabajo, no sé, haz que el ambiente sea propicio, favorecer. En el idioma griego, gilasterión se dice en el idioma griego, pero en el idioma hebreo es mucho más claro. El término significa tapar el pecado con sangre. En el pasado, cuando estaban en el desierto los israelitas, Dios instruyó a Moisés de construir un arca y el arca tenía que tener una tapa, una cubierta. Esa tapa, esa cubierta tenía que ser hecha con dos querubines mirándose uno al otro y mirando hacia la tapa de una sola pieza. Tenía que ser tallada de una sola pieza. En el hebreo se llama caporé. Esa tapa, en las representaciones, ustedes saben que el culto judío es una representación, es un simbolismo. En la representación simbólica que Dios instruyó a Moisés, el sumo sacerdote ingresaba al lugar santo. En el lugar santo es una carpa hecha de tela, en un inicio, después en Moisés ya es un edificio, y el lugar santísimo es el lugar de más adentro, una habitación donde las paredes están bordadas de querubines. Los querubines son unos seres alados que tienen ojos por todo lado, especialmente en las alas, representando que estos seres ven toda la vida del ser humano. O sea,
Los querubines vienen a ser la representación de la justicia de Dios, lista para castigar el pecado. Por eso es que del paraíso, cuando son expulsados Adán y Eva, una espada flameante da vueltas alrededor del paraíso para que no puedan entrar, y hay querubines a la entrada como guardias. Entonces el sacerdote miraban, imagínense entrar a ese cuarto lleno de querubines, un horror. No sé si alguna vez han estado en un lugar del campo donde las estrellas, el cielo está tan limpio que las estrellas brillan y se ven más grandes. Cuando uno no está acostumbrado, eso puede causar terror. Así veían los ojos de los querubines, y al mirar, hay dos querubines, al mirar donde está el arca del pacto, pues ahí iban a ver el pecado del hombre. Ahí estaban las tablas de los mandamientos, iban a ver el pecado del hombre. Entonces el sumo sacerdote entraba con sangre y derramaba esa sangre sobre la tapa. Así la justicia de Dios era satisfecha. Por eso es que muchas personas entienden propiciación también con el término expiación, es decir, el pecado fue pagado. Entonces la sangre de Jesucristo es nuestra propiciación. Por eso aquí dice, Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Nos cubre la redención de Cristo y nos permite ser declarados justos. La justificación nunca es por algo que nosotros hemos hecho. Siempre es por lo que Cristo hace. Y esa obra en la cual Él es como nuestro sustituto, cumple perfectamente toda la ley de Dios, la ley moral de Dios, cumple Jesús perfectamente, por eso un cordero sin mancha, nunca pecó. Y Él derrama su sangre, sufriendo el castigo en lugar de nosotros. Eso beneficia a toda la humanidad. Romanos 5:8 dice, así que como por un hombre, Adán, los muchos fueron declarados pecadores, así también por uno que obedeció, los muchos son declarados justos. A eso se le llama justificación objetiva. Cristo gana la justificación y es un hecho, pero que no afecta al ser humano en concreto, sino a la humanidad en general. Ahora, cuando esa justificación es aplicada a cada individuo, esa es la justificación subjetiva. En realidad, nosotros somos salvos cuando por la fe, mediante la fe, Dios declara a nuestro espíritu la certeza de ser justificados por la fe y no por las obras. Entonces aquí vamos a ir paso por paso. ¿Cuál es la causa de nuestra justificación? Es Cristo y lo que Él hizo. Él pagó nuestros pecados. Dios es justo porque en Cristo castiga todos los pecados del ser humano. Ahora, a causa de esta justificación, que también le damos nombre de redención, porque redención quiere decir pagar un precio, Dios, como juez, como es correcto, Él tiene que declararnos justos. Por eso pregunta Pablo, ¿dónde está la jactancia? En el versículo 27. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. En el versículo 28 Pablo dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, ahora sí vamos a responder preguntas. Ya hemos expresado todo. Tienen la palabra. Bueno, no hay preguntas. Nos vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículos 15 al 16. Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 16. Tenemos una pregunta. ¿Cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? ¿Merecemos o podemos ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? Esas preguntas las vamos a responder ahora.
El texto que vamos a leer se encuentra en Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 16. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 al 16. Eh, Voy a dar una lectura y un ratito van a pensar qué nos está diciendo este texto. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la obra de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la declaración del apóstol Pablo, un judío, a los Gálatas, que eran una serie de iglesias, entre las cuales estaban miembros de origen judío y miembros de origen no judío. Los Gálatas habían sido contaminados por unos fariseos que se hacían pasar por cristianos con una doctrina sinergista. Es decir, se les enseñó que sí, Cristo vino a pagar por nuestros pecados, pero que tenían que entrar al pacto judío. Que si estaban fuera del pacto judío, esa justificación no les aplicaba. Y para entrar al pacto judío, la puerta es la circuncisión. Entonces los gálatas estaban difundiendo la idea de circuncidarse, de entrar al pacto eh, mediante la circuncisión. A estos se los llamó los judaizantes. En la actualidad, hoy está también de moda esta manera. No se habla de la circuncisión, pero se habla de volver a las raíces hebreas, ¿no? A las raíces del cristianismo. Que el cristianismo habría mal entendido, que Lutero y los demás habrían mal entendido la enseñanza original de Jesucristo. Entonces, con esto en la mente, vamos a responder estas preguntas. Pregunta 1. ¿Cómo es que hemos recibido el perdón de Dios? La justificación fue ganada por Cristo, el perdón fue ganado, pero ¿cómo se le aplica a cada persona según la Biblia? Mediante la fe en el Señor. Sí, la fe es la mano con la que el creyente recibe, pero ¿cómo se le da el perdón? Gracias. Es gratis, pero ¿cómo se le aplica el perdón a la persona? Cuando confesamos nuestros pecados al Señor. Confesar puede ser parte, pero uno puede confesar su pecado y no recibir el perdón. ¿Cómo instruyó Jesús a sus apóstoles que den el perdón de pecados a la humanidad, a las personas? Mediante la justicia por medio de Dios. Cecilia, muchas gracias por participar, pero no se escuchó, parece que su micrófono está mal. O si alguien escuchó, puedes repetir qué dijo Cecilia, yo no la escuché. No entendimos. Mediante la justicia de Bueno, Dios. la justicia de Dios es la que nos da el perdón, pero ¿cómo nos la da? Pastor, Sí, Por adelante. medio porque del Dios por su arrepentimiento. gracia, Es por Dios gracia. por medio de su gracia, por amor inmerecido, Esa es la declara que causa. hemos sido justificados. Nos declara a cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos O sea, declara inocentes, Dios nos declara declara a inocentes. raíz de la muerte de Cristo que todo aquel que cree está perdonado. Pero ¿cómo se aplica eso individualmente a cada persona? En muchas iglesias se hace esto, se dice, si has entendido mi prédica, pasa aquí al frente y vas a recibir a Cristo en tu corazón.
y se basan en Pues palabra. el texto de Apocalipsis 3:20, donde dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y moraré con él. Entonces, pasa, Perdonando, abre, abre tu corazón y Cristo entrará y serás perdonado. Perdonar tiene que ver con nuestro perdón, pero la Biblia no nos dice si perdonas vas a ser perdonados. No nos dice. Aunque debemos hacerlo, y esa es una evidencia de que alguien ha sido perdonado, la manera como Jesús instruye a sus apóstoles de distribuir este perdón se encuentra en el capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, le da las llaves. ¿Cómo abrir? ¿A quién le abre y a quién no le abre? A quien perdones sus pecados, le será perdonados, y a quien no perdones, no les será perdonado. Pero no es que Pedro o los apóstoles, porque también a todos los apóstoles les dice esto mismo en Juan, después de la resurrección, no es a quien ustedes les dé la gana, sino que hay un requisito para dar el perdón. O sea, vamos a dar el perdón a los que están arrepentidos, están dolidos por su pecado, están asustados por su pecado, están horrorizados por su pecado, están horrorizados por el hecho de que se van a ir al infierno, y a ellos hay que darles la buena noticia, puesto que están horrorizados, han comprendido que ellos merecen la perdición. Como cuando el carcelero, al ver el terremoto, le dice al apóstol: ¿qué debo hacer, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿cómo se entrega el perdón? Jesús designó tres maneras para designar, en realidad una sola manera, pero que se ven tres maneras. Una es la predicación del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí le estamos dando la buena noticia. Y la otra es que Jesús estableció dos ceremonias que podemos llamar sacramentos, en los cuales se comunica este perdón de pecados. Uno es el bautismo, porque Jesús dijo: el bautismo para el perdón de los pecados. Y el otro es la cena del Señor, cuando Jesús dice: hagan esto ah, para perdón. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, para perdón de los pecados. Entonces, es un anuncio que debe hacer la iglesia al pecador aterrorizado, al que está seguro que no merece el cielo. Pero si alguien está muy cómodo con su pecado, no podemos decirle: estás perdonado, porque él no está arrepentido y está muy cómodo con su pecado. Lo que le vamos a decir es lo que dice la palabra de Dios: estás bajo la ira de Dios. O sea, no se puede aplicar el bautismo, ni la buena noticia, ni la Santa Cena para las personas que están cómodas con su pecado. En mi país hay una canción muy popular que cuando alguien está borracho le dice: deja de tomar, ¿qué te importa si me alegro, si me emborracho es con mi plata? Dice. Una persona que está feliz con su pecado de embriaguez. Mientras que si alguien que está borracho y ha sido predicado por la ley, él va a decir: bueno, aunque no esté borracho, pero va a decir: de lo que estoy haciendo está mal, voy a ir al infierno, estoy aterrorizado, tengo miedo. No tengas miedo, Cristo ya pagó tu deuda. Entonces, la manera en la que se aplica este perdón es la manera como Cristo enseñó. Él dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio bautizando. El que sea bautizado, que cree y sea bautizado, será salvo. El bautismo es una manera de comunicar el perdón, pero no es exclusiva. Es decir, si alguien no es bautizado, no quiere decir que se va a perder. Tenemos ahí el ladrón en la cruz que no hubo tiempo para bautizarse y Cristo le anunció el perdón directamente. El bautismo es una manera visible, no es exclusiva. Lo que da el perdón no es el bautismo, no es la Santa Cena, sino el evangelio que viene con ese bautismo, con esa Santa Cena o con la misma predicación. Después de que el predicador ha hablado de lo duro del pecado, le ha dicho: mentir está mal, robar está mal, lo que sea que ha sido el sermón, y luego dice: pues Dios quiere que no seamos mentirosos, ¿no? Pero no podemos por nuestro pecado, entonces necesitamos el perdón de Cristo. Cuando la gente dice: sí, yo necesito el perdón de Cristo, entonces no necesitamos esperar nada más. Le decimos: tu pecado
ha sido pagado por Cristo. La buena noticia es que Cristo obedeció perfectamente en tu lugar y Él sufrió tu castigo perfectamente en tu lugar. A quienes piensan así, enseñan así, en la actualidad se los puede llamar luteranos confesionales. Vamos a ver en el objetivo 2 un poquito, para la pregunta 2, ¿podemos merecer o ganar por nuestros méritos la justicia de Dios? Yo sé que ustedes van a responder no porque he escuchado lo que han dicho, pero ¿qué dice la Iglesia Católica al respecto? ¿No? Acá tenemos el texto. Esta justicia nos llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Ya lo hemos visto. El perdón de los pecados se recibe por la fe. Ahí está. En la sangre de Cristo. Ya habíamos explicado la propiciación. Y Dios, como es justo, tiene que justificar. Está obligado a justificar a los que tienen la fe cristiana. Entonces, acá vamos a ver las diferencias doctrinales entre la Iglesia Católica y otras iglesias con lo que dice la Biblia. La Iglesia Católica dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Esto lo dijo la Iglesia Católica muchos años después de que Lutero fue excomulgado, de que ya existía establecida una iglesia luterana, en el Concilio de Trento. Ellos organizaron el Concilio de Trento al ver, Lutero había pedido un concilio para que se solucionen estos problemas, no le hicieron caso, pero después, al ver que estaban perdiendo muchos miembros, convocaron al Concilio del Trento y en el canon 9, es decir, en la resolución número 9, ellos dicen, si alguno dice que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Esta afirmación es propia de la Iglesia Católica, no la enseña ninguna otra agrupación religiosa, no la enseñan los calvinistas, no la enseñan los budistas. ¿Cuál es el asunto? Que los budistas enseñan otra forma de salvación, los hinduistas otra forma, pero ninguno condena al que enseña la salvación por la sola fe, solo la Iglesia Católica. Y este canon está vigente ahora. Esto quiere decir que el actual Papa, cuando asumió el cargo de Papa, él juró hacer cumplir este, esta determinación del canon 9. Por lo que toda persona que dice que el impío se justifica por la sola fe, está bajo el anatema, bajo la condenación eterna de la Iglesia Católica. Entonces, acá tenemos otra afirmación, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solo por medio de la gracia que podemos hacerlo. Para ser salvo, eso lo anterior que leímos, esto es de la Iglesia Católica. Tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solo por medio de la gracia que podemos hacerlo. Acá hay una diferencia en el concepto de gracia con la Iglesia Católica. ¿Cuál es el concepto bíblico? ¿Cuál es la definición bíblica del término gracia? Ustedes lo han usado, han dicho que es por gracia, pero ¿qué significa gracia? ¿Cuál es el significado? Es un regalo inmerecido, pastor. O el gracias, es un regalo que no merecemos. Gracia es lo que es, uno no merece. Hay un escritor, Arthur Pink, que dice, si viene una persona a mi casa en una noche fría, golpea mi puerta y me pide algo de comer y yo le doy, esa persona no merece que yo le dé de comer, no he hecho nada meritorio, le doy de mi propia bondad. Pero eso no lo podemos llamar gracia, dice Arthur Pink. Es cuando esa persona vino, se entró a mi casa, golpeó a mi mujer y a mis hijos, a mí también me golpeó, me agredió, y nosotros, en lugar de golpearlo, le damos de comer. Esa persona positivamente desmerece que le hagamos cualquier favor, pero lo hacemos. Eso es gracia. Nosotros hemos atentado contra Dios
y lo que merecemos es su ira. Pero en lugar de darnos su ira, nos da la salvación. Eso es gracia. Bueno, es una manera más cruda de decirlo, pero realmente eso es gracia. Y eso está en el ámbito no católico, porque en el ámbito católico gracia tiene otro significado. Gracia es un poder, por eso a esa gracia de los católicos le llamamos gracia infusa. Es un poder que Dios le da a la persona para que pueda hacer obras y con esas obras merecer ser salvo. Entonces, ¿están de acuerdo en que nosotros enseñamos igual que el hombre normal no está capacitado para obedecer los mandamientos? Hasta ahí están bien. Pero luego dicen, Dios viene con su gracia, que es ese poder que lo capacita para ganar por obras su salvación. ¿Cómo viene, según la Iglesia Católica, esa gracia? A través de lo que ellos llaman los 7 sacramentos. Es decir, por ejemplo, si uno se casa, la Biblia le dice pues que no sea adúltero, que sea fiel con su familia, que la mantenga, que la defienda, etcétera. Entonces esa persona, al casarse, si lo hace por la iglesia, el sacerdote le da el poder, el matrimonio le ayuda a tener ese poder de ser un buen cónyuge. Y por eso puede ganar su salvación, siendo un buen cónyuge. Cónyuge, perdón. Y así, ¿no? Con cada cosa que ellos llaman sacramento. El sacramento es, como diríamos, el vaso que contiene esa gracia, y esa gracia es derramada en la persona, es infundida dentro de la persona, por eso se llama infusa, es infundida, dándole el poder para ganar su salvación por obras. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Las iglesias protestantes enseñan que para ser salvo uno tiene que aceptar en su corazón a Cristo y entregar su vida a Él. O sea, es algo que el hombre, el ser humano es. O como dice, pues uno tiene que hacer otra cosa, depende al énfasis de la iglesia, ¿no? Se llama algo de alguna acción santa, no tiene que vivir en santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, para ellos la santidad se logra haciendo cosas santas. Es tan grave esto que nosotros podríamos pensar, ¿no?, que si bien la Iglesia Católica la salvación es por algo que ellos hacen, una buena obra, en la Iglesia protestante es por algo que la persona deja de hacer. Podemos ver, si no vas a bailar, ya has hecho algo que te va a ganar la salvación. O no fumas, has hecho algo que te va a ganar la salvación. O sea, las cosas que no hacen. Las iglesias protestantes son clubes de abstinencias. Y es muy común que la gente le pregunte, ¿y tu religión qué te prohíbe? Entonces, las iglesias católicas se destacan por mandar algo y las protestantes por prohibir algo. Y en ambos casos, la situación es una sola, una cosa que el ser humano hace. Cualesquiera que sea esta cosa, es algo que el ser humano hace, que es un requisito que supuestamente Dios le pide para poder ganar su salvación. Vamos a pasar esto. ¿Qué dice la Iglesia Luterana, a la cual suscribe la Academia Cristo? Creemos que el individuo recibe este don gratuito de perdón, o sea, la justificación, la salvación, por medio de Cristo, no por obras, sino únicamente por la fe. ¿Qué es la fe? La fe justificante o la fe salvadora es una firme confianza en Cristo y su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza, se aferra. Y ahí tenemos los dos versículos que sirven de muestra. Entonces, si hasta este momento usted se identifica con que las buenas obras que usted haga por el poder que le da Dios en su gracia contribuyen a su salvación, entonces usted es católico
romano, sinergista, semipelagianista. Si usted piensa que la salvación es por aceptar a Cristo, por reconocer su señorío, por cualquier cosa que usted haga como ser humano o deje de hacer, mucha gente, yo soy salvo porque he dejado de engañar a mi esposa, yo soy salvo porque he dejado de tomar, entonces usted es protestante evangélico. Pero si usted está confiando únicamente en Cristo y su obra, usted dice, yo solo soy salvo porque Cristo hizo todo en lugar de mí, entonces usted es luterano, aunque nunca haya O sea pisado que, un luterano. Adelante, por o sea favor. que, o sea que no es necesario que haga ninguna buena obra. El Para ser comportamiento salvo, de la no, persona, no es necesario el, hacer ninguna el buena obra. comportamiento el comportamiento de la persona para nada le interesa a la iglesia luterana entonces. No, eso es diferente. A nosotros No, nos pero es que interesa mucho. eso es lo que eso es lo que yo le entendí. No, nunca dije eso, nunca lo dije. ¿Va usted a revisar el video? Nunca lo dije. El comportamiento de la persona no nos interesa como requisito para salvación, pero sí como fruto de la salvación. Si una persona me dice, yo creo en Cristo, yo creo que Él es solo mi Salvador, y luego su vida me muestra una vida de total depravación, yo sé que esa persona necesita ser confrontada con la ley. Ustedes van a pasar en algún momento el curso de ley y evangelio. Ahí se aprende precisamente cómo diferenciar cuándo hay que predicar la ley y cuándo hay que predicar el evangelio. El problema de las iglesias es que hacen de la ley un evangelio y del evangelio una ley. No, la ley nos exige cosas. La ley tiene una función de exigirnos cosas que no podemos hacer para mostrarnos nuestro pecado, para mostrarnos el problema. Una vez que hemos visto el problema, la persona se arrepiente, recién le podemos decir, Cristo te ha perdonado. Y en gratitud esa persona pues va a querer corregirse, va a querer hacer buenas obras, pero no para ganar el cielo, de ninguna manera, simplemente porque Dios, con el poder de su evangelio, ha cambiado su corazón. Esa persona que no le importaba antes pecar, ahora se preocupa y procura vivir en santidad. No para que la gente le diga, ay, qué santo que eres. No, es un asunto entre Dios y él, pero se nota, se evidencia. Eso es bien notorio. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a Alemania. Yo estuve en Alemania y en el aeropuerto hay unos palos de madera como de escoba y ahí están colgados como ropa secando los periódicos. Y al lado hay una cajita. Ahí está anotado en un letrero cuánto cuesta el periódico. Y usted puede alzarse el periódico y dice, digamos, no usan dólares, pero digamos, dice 1 euro. Uno deposita su euro, nadie le está controlando, nadie le está vigilando. Usted podría no depositar su euro y llevarse su periódico. Pero la gente no lo hace, la gente deposita ese dinero, no porque lo están viendo, sino porque la reforma ha afectado la vida de las personas, incluso hasta de los que no son creyentes. No hay una cámara que esté vigilando si uno deja el dólar, el euro o no. Todo el mundo alza su revista y deja el precio y nadie le está viendo. Yo me quedé un buen rato a observar. Nadie. Igual, para subir al tren, usted entra y usted ha comprado el boleto, no hay quien le esté revisando si ha pagado o no ha pagado. Usted podría viajar en Alemania gratis sin pagar el boleto, pero no lo hacen. En los hoteles hay lavadoras y secadoras de ropa, es lo mismo. Usted lava su ropa y está el letrero del precio, usted mete su ropa y deja el dinero, está ahí. Y otra persona podría meter su mano y sacarlo, pero no lo hacen. No se les parece. Y una vez yo le pregunté a uno, y yo me dije, ¿pero por qué haríamos eso? ¿Por qué alzaríamos eso? O sea, les parece ilógico, inclusive, aun cuando no todos ellos son creyentes. Damos mucho énfasis en querer pedir obras a las personas porque no confiamos en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y transforma el corazón pecador del humano perdido en un corazón creyente y agradecido.
No necesitamos en la iglesia luterana exigirle a la gente o prometerle, trae tu ofrenda, Dios te lo va a multiplicar 100 veces. No vemos ni siquiera cuánto dan, no enseñamos el diezmo. Y la gente ofrenda, ustedes ven las cosas que, y hay gente que ofrenda, un heladero ofrendó suficiente como para construir un castillo que es la Universidad Luterana en Estados Unidos. Nadie le pidió, lo hizo de corazón, porque el evangelio, el verdadero evangelio, que es la salvación sin obras, transforma el corazón del ser humano. En cambio, una iglesia legalista necesita atosigar todo el tiempo con la ley a las personas, porque no hay cambio, solo hay terror, no hay amor. Esa es la gran diferencia. Bueno, ahora vamos a ir a Hermano, adelante, tengo una adelante, duda. adelante, Tengo por una duda porque aquí dice, la iglesia protestante dice que para ser salvos uno no tiene, bueno, uno tiene que aceptar, eso es lo que piensa la iglesia protestante, quiero pensar, para ser salvos uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Ahí dice eso. sí. Pero Ajá. aquí en lo que nos está dando esta explicación, dice que creemos que el individuo recibe el don gratuito. O sea, yo lo que quiero entender porque pues la palabra dice también, ¿no? Que cuando a Pablo fue encarcelado y el carcelero pues iba a quitar la vida y una vez que no lo hace le dice que cómo puede hacer él para ser Salvo. salvo y le dice, pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero yo tengo la duda aquí en esta donde usted nos dice, aquí está hablando de para ser salvos uno tiene que aceptar al Señor Jesucristo y entregar su vida a Él. ¿Se refiere a esas obras que uno piensa que pues por hacer, por dar y eso, se refiere a eso? Bueno, Le quita esta parte? se refiere a que se le enseña a la persona, se le predica igual, ¿no? Estás perdido, te vas a ir Ajá. al infierno. Y la persona dice, bueno, yo quiero ser salvo. Bueno, tienes que hacer dos cosas. Primero, dejar el mundo. Y segundo, recibir a Cristo en tu corazón. Y siempre son dos cosas que debe hacer el individuo. Entonces, cuando recibe a Cristo en su corazón, ellos anotan en un papel y eso pues lo hacen un documento para estadísticas, ¿no? Para ver si ese predicador es exitoso o no. Pero acá Profe, se pone la confianza en lo que la persona ha hecho. Cuando tú le preguntas a esa persona, ¿por qué piensas que te vas a ir al cielo? Dice, porque yo recibí a Cristo en mi corazón. Fíjense dónde señala el dedo. Yo lo recibí. Yo. Ujú. Si la O persona sea, dijera, yo me voy a ir al cielo porque Cristo me salvó, eso es diferente. ya entendí. El punto O es sea, llevarlos a el ver lo que enfoque Jesús a hizo dónde por va. nosotros. Ajá. Sí. La Biblia es Eso es cristocéntrica. Las exacto. religiones son antropocéntricas. Todas las religiones nos enseñan, tú tienes que hacer algo. Sí, ya entendí. Ya entendí, o sea, como dice, iniciativa personal quiere pensar y sigue siendo yo, porque yo hice, más no porque Jesús hizo esto por mí. Sí, y fíjense, a esto también se le llama conversión. Esto antes no se enseñaba en la iglesia protestante, esto no se, eran más luteranos antes. Esto es a partir de que hubo mucho contacto con la iglesia católica. En la iglesia católica, la persona es salva cuando recibe a Cristo en su corazón, el día que se convierte. Hay una conversión cuando uno se vuelve monje, monja, se vuelve ayudante de la misa, etcétera, y le puedes preguntar, ¿tú desde cuándo eres, digamos, franciscano? Ah, el día de mi conversión fue en tal fecha, dice. Y en una iglesia evangélica le pregunto si tú desde cuándo eres salvo. Yo recibí a Cristo en tal fecha. ¿Saben la fecha? Bien, es de ese evento. Pero cuando uno ha recibido el Evangelio de Cristo, no importa la fecha de lo que uno haya hecho, lo que importa es la fecha en que Cristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? La palabra de Dios dice que Pablo, les dicen a los corintios, yo me propuse entre ustedes no saber ninguna cosa salvo de Cristo, no predicar ninguna cosa salvo a Cristo y a este crucificado. Buenas noches, profesor. Buenas noches, adelante. Gracias, profesor. Pero mire, la fe también es un don, ¿verdad? Es un don. La Biblia ¿Qué lo dice. pasa?
sí, ¿qué sucede? Que una cosa es el remordimiento y una es el arrepentimiento. Cuando cuando el mismo Espíritu Santo convence a la persona de, de tener fe en Jesucristo, pasa como lo que le pasó a Pablo, porque Pablo tuvo un encuentro con el Señor y hubo fe en su corazón y de ahí para adelante y hubieron obras, sí, porque él hizo obras, pero fue para el reino, ya fue para las cosas del Señor. Entonces, pero en él hubo un convencimiento tan genuino, tan poderoso, que, que él, digamos, permaneció en la fe y permaneció haciendo obras. Entonces ahí es donde se puede dar esa palabra también que dice que, que, o sea, se tiene el complemento de la fe por convencimiento y se tiene las obras también. De pronto en el Antiguo Testamento, de pronto es que hablan de pronto también de esas obras que por más que uno, y hoy en día también, de que por más que nosotros hagamos, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso es vano, ¿sí? Porque lo estamos haciendo por nuestras propias fuerzas y por creer que somos nosotros y como decía la hermanita también, el yo. No estamos metiendo que es por Jesús, que todo lo que debemos hacer es en nombre del Señor y por Él, porque por Él Mónica, tengo fuimos una salvos. pregunta para usted. Sí, dígame. ¿Moisés fue salvo por sus obras? No. No. Abraham, dice la Biblia, que Abraham no fue salvo por las obras. La Biblia nos da testimonio de que Moisés esperaba a Cristo. Dice Amén. literalmente Cristo. Confiaba en Cristo. En el Antiguo Testamento, los creyentes confiaban en la redención por Cristo. Cuando pecaban, ellos se presentaban ante el altar con un cordero que representaba a Cristo. No estaban llevando su obra. El único que llevó su obra fue Caín. Ustedes se van a acordar. Caín llevó el fruto de sus obras, ¿no? Entonces Dios los rechazó. Entonces, en el Antiguo Amén. Testamento no es que mucha gente piensa que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por obras y en el Nuevo Testamento por la fe. No, siempre fue por la fe. Es más, ese versículo que dice, el justo por la fe vivirá, es del Antiguo Testamento, solo que el Nuevo Testamento lo cita. Ese es el versículo que cambió a Lutero, ¿no? El justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Como usted bien dijo, el Espíritu Santo es el que obra. Es decir, una persona no va a creer nunca por sí mismo en la salvación. Puede que crea en Dios, pero en la salvación por la fe nunca lo va a creer. Entonces el Espíritu Santo viene a esa persona, viene a través de las palabras de un predicador o a las palabras de la Biblia escrita y hace dos obras. Usted bien dijo, puede haber remordimiento. Hay que distinguir remordimiento de arrepentimiento. El remordimiento es lo que siente una persona cuando ve las consecuencias de su error. La misma Biblia dice que eso no lleva a la salvación. El arrepentimiento no es una obra de la persona, es una obra del Espíritu Santo. Y vamos a ver un poquito acá. Cuando en la Biblia leemos que una persona le predicamos, Jesús dice que el Espíritu Santo obrará fe, justicia y juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Una persona cree en Cristo solo por obra del Espíritu Santo, pero para esa creencia tiene que preparar ese corazón al Espíritu Santo. Y eso lo hace con una labor que llamamos la labor extraña del Espíritu Santo, porque la obra propia del Espíritu Santo es dar la buena noticia, pero tiene una obra extraña, y esa es la de contristar el corazón del pecador, hacerle sentir la gravedad de su pecado. Eso se lo hace cuando le predicamos la ley, no para animarle a que se salve por las obras de la ley, sino para mostrarle su pecado. Hay muchos hombres que miran a una mujer con codicia, con deseos sensuales. Y dicen, ¿cómo vas a mirarle así? Miro, pero no toco. Dice. Pero el Señor dice, cualquiera que mire ya es pecador. Entonces le mostramos eso, esa persona se siente mal
y se siente desesperada, quiere decir que el Espíritu Santo ha trabajado ahí. Y ahí podemos hablar la palabra de salvación. Ese es el arrepentimiento, cuando la persona empieza a creer. Cuando Jesús dice, arrepentíos, dice Jesús, esa palabra parece que es una motivación a obrar, pero en el texto original es una palabra similar, una construcción similar a cuando Dios dice sea la luz y fue la luz. Es una palabra poderosa que produce aquello que está enunciando. Es decir, arrepentíos, entonces esa palabra produce arrepentimiento en las personas. Entonces las personas arrepentidas, verdaderamente arrepentidas, no van a ver ese evento como la razón de su salvación, sino van a ver a Cristo como la razón de su salvación. Es decir, el arrepentimiento es un don, la fe que viene, que es la seguridad de que Dios le ha perdonado, es otro don. Son dones que el ser humano no tiene. No tenemos arrepentimiento ni nunca podemos arrepentirnos de verdad, a menos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y luego viene la fe, esa certeza de que Dios me ha perdonado, la pone el Espíritu Santo. Además de eso, Dios pone dentro de esa persona su propio espíritu. Y a eso sí le podemos llamar recibir a Cristo, porque tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón es recibir a Cristo. Pero no es para salvarnos, es porque ya hemos sido salvados. Y eso sucede simultáneamente, ¿no? En un rato puede suceder. Pero ahí no se queda el Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo porque santifica. La obra principal del Espíritu Santo es santificar al creyente, es decir, lo hace, lo cambia, lo transforma. Pablo dice de gloria en gloria, de una persona rebelde ante Dios a una persona sujeta a la voluntad de Dios que naturalmente hace buenas obras. Ni siquiera es necesario pedirle, de por sí comienza a hacer buenas obras. Fíjense el caso de Saqueo. A Saqueo no se le predicó nada. Él escuchó el sermón desde el árbol, pero él bajó y le dijo al Señor Jesús. Jesús le dijo, Saqueo, tengo que estar en tu casa, le dijo. Y al entrar Jesús en su casa, Saqueo dice, voy a dar a los que les he robado, les voy a devolver 4 veces lo que he robado. Y la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. En ningún momento Jesús le dijo que haga eso. Eso le nació de su corazón porque el Espíritu Santo había transformado a Saqueo. Bueno. Entonces, con esto, creo que se ha respondido esto, Pastor, ¿no? otra cosita, Dígame, dígame. una cosita. Adelante, no, estamos dentro. Eh, Algo que también puedo de pronto analizar es que todos los personajes, cuando, o sea, lo que usted dice, lo de la fe, son personas que no vuelven atrás. Son personas que, por el contrario, van siempre mejorando, siempre van, el mismo espíritu va perfeccionando esa obra de convencimiento, de lo que usted acaba de mencionar, que una persona de pronto, el mismo espíritu le dice, bueno, esto está mal hecho, por decirlo así, corrige, exhorta. Entonces, es como ¿cómo diría yo? Esa convicción tan grande de que ya camino en el espíritu con el Señor y que Él es el que me guía. Es que yo veo por lo menos eh, Pablo nunca se volvió atrás. Abraham iba hacia Mónica, adelante. una Sí, pregunta. ¿Cuál es la base de la fe de los creyentes? Jesús, No, no, no. ¿Cuál es ¿no? nuestra base de creencia? O sea, lo que creemos y hacemos, ¿de dónde lo tomamos? Del espíritu. Hemos estudiado esto en la anterior clase. La Iglesia Ah, Católica la toma disculpe, pero de la no estuve tradición, en la clase pasada. pero ha Qué debido ver pena. el video. Bueno, le animo a que vea el video. La Sí, Iglesia señor. Católica, por ejemplo, toma muy en cuenta lo que Ujú. dice el magisterio, es decir, lo que han dicho los padres de la Iglesia, los hombres prominentes del pasado, inclusive lo que hoy diga el Papa, eso es importante. Y si el Papa dice lo que usted dice, debo creerlo ciegamente. Ujú. En la Iglesia calvinista es lo que dice mi razón y lo que dice la Biblia. En la Iglesia metodista es lo que dice mi razón, lo que dice la Biblia y lo que dice mi corazón. O sea, yo siento esto, por esto lo creo.
Pero en la iglesia bíblica, y eso quiere hacer la iglesia luterana, la única autoridad, ¿cuál es? ¿Cuál es la única autoridad que tiene la iglesia luterana y la iglesia bíblica? Jesucristo. Mm, mm. Dios, ¿Cuál es la única autoridad? Hemos La dicho una, palabra o el la pastor, no, sola no, escritura, la amén. Biblia. Bueno, La Biblia palabra, es nuestra autoridad. Entonces, si ya. yo quiero saber si hay creyentes que retroceden o no retroceden, yo me voy a basar en la Biblia. Y es verdad, vemos a Pablo que nunca retrocedió. Pablo Ujú. fundó las iglesias de Gálatas, a quien escribe la Galacia. Esas iglesias retrocedieron en la fe o fueron hacia... Sí. no retrocedieron. A ver, ¿qué piensan? Vamos a ver un pasaje de la Biblia que nos... En Ah, Gálatas dice que sí. ¿quién responde? Miriam. ¿Dónde encontró? Sí. ¿De dónde encontró que esté? Bueno, cuando le dice Gálatas insensatos que apenas se había marchado y habían vuelto a las prácticas erróneas, ¿no? Sí, correcto. Y miren lo que les dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 4. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Gálatas capítulo 5 versículo 4. Amén, así dice, pastor, en Gálatas 5:4. ¿Sí? Dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificaste de la gracia y habéis caído. De Cristo os desligasteis. En la Reina Valera anterior a la 60 dice, vacíos estáis de Cristo, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Caído. ¿Se puede caer de la gracia? Sí. ¿Cuándo? Sí. Cuando uno confía en su propia capacidad. Eso le pasó a la Iglesia Católica. Al principio la Iglesia Católica enseñaba bien. Ahora ellos han caído de la gracia. Es más, hasta han cambiado el concepto de gracia. Y las iglesias protestantes al inicio eran luteranas. No se llamaban luteranas, ¿no? Pero en su enseñanza era como acá hemos puesto. Pero se apartaron de la sola fe a la fe con obras. Se justificaron por la ley, han caído. Jesús y los apóstoles nos advierten eso. Pablo dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y en otro pasaje en Corintios dice, examinaos si estáis en la fe. Es algo que debemos hacer continuamente, examinarnos. Los líderes de una iglesia tienen que examinar si los creyentes siguen en la fe, porque si no hay un peligro de que se pierdan. La fe débil puede perderse. Una fe débil puede perderse. Si un predicador da solo ley y nunca evangelio, esa congregación se va a perder, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si la gente está confiando en sus obras, muchas veces pasa eso en 2, 3 días. La gente escucha un mensaje muy bueno en su iglesia, pero va y toda la semana está escuchando una radio cristiana que está contaminada de falsa doctrina. El domingo viene y se imagina que su pastor está predicando lo mismo. Pero cuando uno le pregunta, uno presta bien atención al pastor, predicó bíblicamente y le pregunta al oyente, él lo ha cambiado todo, se ha puesto un filtro. La Biblia nos dice en Filipenses 1:6 que Dios lo que ha empezado lo va a llevar a su término. Y es verdad, pero lo va a hacer a través de la palabra. Si nosotros estamos descuidando la palabra, la estamos rechazando, pues le estamos cerrando la puerta a Dios y vamos a perder la fe. O sea que mientras se predica una buena doctrina en una iglesia y no se tolera la falsa doctrina, esa congregación no se va a perder. Pero apenas la congregación se duerme y permite que su líder empiece a enseñar cosas malas, pues se va a suceder lo que sucede en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas y en muchas iglesias luteranas. Yo les cuento que hay iglesias luteranas que de luteranas solo tienen el título, se han descasiado. Ustedes van a escuchar alguna vez una noticia. ah, Líder luterano dice que el aborto es una bendición.
¿Por qué puede decirlo? No porque sea luterano, sino porque se ha apartado de la verdadera fe. Y mucha de esa gente nunca fue creyente desde el principio. Entonces vamos a tener cuidado con eso. Sí, voy a confiar en que Dios me va a mantener firme en la verdadera fe. Voy a creer eso, pero también yo me voy a cuidar de no estar rechazando la palabra de Dios. El Señor nos anima a leerla. Es alimento. ¿Qué quiere decir eso? Es algo que es parte de nuestra vida, como la respiración. Uno puede haber estudiado mucho, acabado Academia Cristo, el seminario, todo, y decir, bueno, ya he estudiado mucho de la Biblia, ya no necesito estudiar más. Pero es como decir, bueno, he ido a muchos cursos de respiración, de hoy en adelante ya no necesito respirar, nada más lejos de la verdad. La palabra no es solamente un conocimiento intelectual, es más, como intelectual, el conocimiento intelectual de poco sirve. La palabra es un poder de Dios que debe actuar cada día en nosotros, transformándonos. Lutero decía, porque ustedes saben que hay un versículo en la Biblia que dice que el bautismo está comparado con una, con un funeral, ¿no? Sepultados juntamente con Cristo. Entonces Lutero decía, yo creí que en el bautismo el viejo Adán se había ahogado, pero el muy ladino había sabido nadar, ¿no? Refiriéndose a que con nosotros convive todavía el viejo Adán, el pecador, que nos quiere arrastrar a la perdición. La enseñanza falsa de que la salvación depende de nuestras obras es tan antigua como el pecado. Adán y Eva, contaminados por el pecado, pensaron salvarse a sí mismos. Primero, se escondieron de Dios, se cubrieron con hojas. Cuando Dios los confrontó con su pecado, en lugar de arrepentirse, ellos culparon el uno al otro. Ustedes saben, Adán le culpó a Eva le culpó a la serpiente, y nosotros hemos heredado esa naturaleza. Y esa naturaleza está presente con nosotros hasta que muramos. En tiempos de Jesús, la entidad más famosa de ese tiempo, los fariseos, fueron los defensores de la salvación por obras. También el diablo ha corrompido el cristianismo, como hemos visto, una parte con el pelagianismo, en otra parte con el sinergismo, en la actualidad con algo más sutil que es recibir a Cristo, tener el encuentro con Cristo, etcétera. En una ocasión escuché un testimonio de un metodista que se convirtió al cristianismo. No era metodista primero, sino se convirtió al cristianismo y estaba andando por las calles de Inglaterra cuando se encontró un grupo de metodistas ahí cantando y le dijeron, él se acercó a escuchar y le dijeron, ¿tú eres creyente? Sí, soy creyente, creo que Cristo me salvó por mis pecados. ¿A qué bien? Pero te falta una cosa, dice. ¿Has sentido la salvación en tu corazón? No, dice. Pues no eres salvo hasta que lo sientas, porque los metodistas se basan mucho en el sentimiento. ¿Por qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las Más que cosas. todas las cosas. Lo único confiable es la palabra de Dios. La palabra dice que por la obra de Cristo yo soy salvo. Me lo da a conocer y desde que la conozco, la fe se hace parte de mí. Cristo nos ha redimido en Pastor, la cruz. Adelante, adelante. Pastor, entonces bueno, yo me quiero quedar con esto y no sé si estoy bien, estoy mal, si no, corríjame, para eso estoy aquí. Ujú. Este, en el pasaje que dice de Efesios 1:8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. Y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Quiero pensar entonces, pastor, que esto de las obras se refiere a las obras en nuestro comportamiento, más no lo que hagamos para No, no, hacer no, no, o no. pensar. Buena obra es toda cosa que Dios nos ha pedido. Ajá. Todo lo que Dios nos pide. Dios nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ama a tu prójimo, todas esas cosas, cuando las hacemos, son buenas obras. Pero a lo que Pero voy, no me son refiero, buenas obras porque nosotros las hagamos. pero me refiero, pastor, que es a ese tipo de obras, no al que si vos, o sea, porque pues sabemos y conocemos que Pablo fue y predicó de la palabra y trabajó y Y sirvió esa y es una todo. buena obra. Ajá.
Pero no es pero una buena obra porque la hicimos para bien. hacer, no, y aparte no es como, eso no nos garantiza como se nos ha enseñado, y creo que tengo una buena enseñanza, de, eso no nos garantiza de que ya por eso pues estamos salvos. No, eso no nos consigue la salvación. Ah, bueno, es a lo que voy. ¿Es Ahora, así? escúcheme, por favor. A ver, voy. Isaías dice que Pero, todas nuestras buenas obras, todas nuestras justicias, son delante de Dios un trapo de inmundicia. Es decir, usted puede haber predicado perfectamente, como hemos explicado acá, y aún así no es una buena obra delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos. Nada de lo que hagamos puede ser bueno. Pero Dios lo vuelve una buena obra cuando lo hacemos confiando en Cristo, porque Dios le añade el mérito de Cristo. En Apocalipsis se ve esto, cuando están orando en Apocalipsis, los ángeles le echan incienso a la oración. Ese incienso es Cristo. Cualquier cosa buena que usted haga en gratitud a Cristo no es aceptable delante de Dios hasta que es añadido el mérito de Cristo. Y cuando se le añade el mérito de Cristo, esa buena obra es tomada como si Cristo mismo lo hubiese hecho y recibe la recompensa de gracia, porque no la merecemos, que corresponde a esa buena obra. ¿Qué quiere decir? Usted eh, regaló su abrigo a alguien que lo necesitaba. Eso no vale delante de Dios hasta que es añadido el mérito de Cristo. Cuando es añadido el mérito de Cristo, eso vale porque con el mérito de Cristo usted es justa y ya tiene valor. Pero nosotros no hacemos ni siquiera por el premio. Lo hacemos porque el Espíritu nos mueve a hacer esa buena obra y nos regocija hacerla. Pero a eso Exacto, no es por medio de él. vamos a apreciar Amén. el premio de Dios, porque dice que va a haber premio. Dice el premio, por ejemplo, para el que no cae en la tentación. Caemos los creyentes en tentaciones muchas veces, pero hay uno que clama al Señor, no quiero caer, Señor, en tentación, yo sé cuál es mi debilidad, voy a caer y le pido a Dios y no caigo. Eso tiene su recompensa, una corona. Entonces nosotros servimos a Dios y hacemos buenas obras porque queremos, porque nos gusta, pero no siempre de buenas a primeras, ¿no? Es poco a poco. Algunas personas sí, hay una transformación tan fuerte que no hay que decirles, ¿no? Pero muchos de nosotros tenemos una lucha con nuestra carne. Entonces hay que tomar en cuenta eso. En ninguna manera, ninguna de esas buenas obras nos van a salvar. Como dice Efesios 2:8. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Dios les dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Por gracia, o sea, gratis, por amor inmerecido, sois salvos, como salvos. Y esto por medio de la fe, dice, ¿no? Por medio de la fe. Y esto, o sea, la fe, no de vosotros, no es de nosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la fe con la que yo, mediante la cual se me comunica la salvación, es un don que Dios me regala. Y Pablo aclara, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que no diga porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Y nos salvó para Pastor, buenas obras, para buenas obras. O sea, para eso, no por eso, sino para eso. Nos llama a hacer su sacerdocio santo y vamos a hacer buenas obras de por sí, confiando en Cristo. Adelante, por favor. es que también la palabra, bueno, Pablo, yo hablo mucho de Pablo, que él decía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, es como ya él sabe que ya él no va a ejercer, digamos, una conducta por él, o que él va a hacer las cosas guiados por su pensamiento, o por sus, o digamos por una doctrina que él conoció, o de conocimientos antiguos que él tenía, sino que ya es guiado por Cristo. O sea, ya Cristo vive en él, él lo sentía en su corazón, lo sentía en el espíritu y sabía que él iba a ser guiado era por él. Y se dejaba guiar por eso y lo que usted dice de la palabra. O sea, es necesario que permanezcamos en la palabra y permanezcamos en esa guía para que podamos ser, como dice la misma palabra, corregidos, edificados, enseñables. Entonces, es como que esa es como la clave también para poder permanecer.
Bueno, en diría. realidad, Mónica, cuando nosotros estamos confrontados con la palabra de Dios, es como un alimento, ¿no? Si usted come, por ejemplo, agarra y come un sándwich de cerdo, me imagino, no, digamos de cordero. Ese pan, esas verduras, ese cordero entra en nuestro cuerpo y por los sistemas que tenemos digestivo, etcétera, eso que en un principio es proteína animal, es vitamina animal, se convierte en proteína, en vitamina humana. Y eso que hemos comido, la papa, ese tomate, esa manzana, se vuelve organismo humano. Eso se llama metabolismo. La palabra de Dios también al entrar en nosotros, entra a nuestro espíritu, y nuestro espíritu, que es un espíritu pecador humano, es transformado por el Espíritu de Dios. Y uno llega a ser como Cristo, de tal manera que como Pablo podemos decir, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es más, queremos hacer lo que Cristo quiere hacer. Por eso dice la Biblia que Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, una persona, cuando no es creyente, de repente va a encontrarse una billetera llena de dinero y la va a devolver, pero lo va a hacer desde su carne. Es una buena cosa desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista de Dios no vale nada. Pero pasado el tiempo, esa persona es cambiado por la palabra de Dios, es salvo por la sola fe, se alimenta de la palabra de Dios y hace la misma acción. Eso es tomado Y, en cuenta. y eso ya viene de Cristo. Y Dios lo toma como la mejor buena obra. Claro. Amén. Bueno, creo que nos estamos pasando. Bueno, no depende de ustedes, ¿no? Pues ya es las 9. Yo me puedo quedar hasta la medianoche, pero tampoco queremos abusar. Tienen que ir a sus trabajos, todo eso. Y además tienen que hacer una tarea. Así que vamos a concluir esta parte. Me disculpan, pero vamos a ir respondiendo esta partecita. Y esta pregunta algunos en las tareas no me hicieron bien, por eso les dije que presten atención a esta parte. ¿Por qué a veces la doctrina de la justificación se dice que es sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? ¿Cuál será la respuesta? Por lo que acabamos de ver, creo, hermano, porque dice que pensamos que es nuestro yo, nosotros, y no en Jesucristo, que Exacto. Él es el que hizo todo. La iglesia es de Cristo cuando esta doctrina está mantenida pura. Si esta doctrina es sacada de la iglesia por una justificación por obras, deja de ser iglesia de Cristo y cae, aunque se mantenga próspera todo, pero cayó delante de Dios. Ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia del ser humano. Lutero nos dijo que esta es la piedra de toque para saber si una iglesia está en Cristo o no está en Cristo. ¿Cuál es su doctrina sobre la justificación? Claramente Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, hemos caído. Entonces, ah, ¿de dónde viene la enseñanza de que somos salvos por medio de nuestra obra? Básicamente de nuestra naturaleza pecaminosa. Con Z debería estar escrito eso. Los fariseos, los falsos profetas, el mismo diablo son los instrumentos que han contribuido a difundir este error. Ya hemos visto esto, ya hemos visto esto. Entonces, nuestra santidad personal no nos salva, pero sí la santidad personal está presente en los salvos. Como alguien dijo, no necesitas ser avión para estar en el aeropuerto, pero si eres un avión, vas a estar en el aeropuerto, ¿no? Si eres creyente verdadero, vas a vivir en santidad. ¿Qué dice el apóstol Juan? Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como dijo Pablo, hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el cual se ha dado en rescate, en redención por todos. Muy bien, ya hemos terminado la lección. Yo creo que esto no es necesario repasar, está claro. Objetiva. Jesús ha pagado los pecados del mundo entero. El mundo entero es el objeto de su perdón.
Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice al individuo, al mundo. Pero es subjetiva cuando esa salvación es aplicada a un individuo. Una persona recibe el perdón que Jesús obtuvo cuando el Espíritu Santo llama a esa persona a la fe. Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Entonces acá no tiene nada que ver el libre albedrío, tenemos un libre albedrío, pero en el asunto espiritual tiene que ver Dios llamando a la persona. Y cuando la persona escucha el llamado, no es por su propio poder, sino es porque Dios le dio esa acción, ¿no? De creer, le dio ese don de confiar en la salvación eterna. Bien, acá vamos a quedar. Cualquier otra pregunta pueden hacérmela directamente al WhatsApp, yo les voy a responder y nos veríamos el día jueves. Voy a poner en el WhatsApp también la tarea para esa clase. Que Dios les bendiga. Vamos a concluir con una oración. Amado Padre, te damos gracias por esta sesión que hemos tenido, bastante participativa, Señor. Es necesario que así sea para que reforcemos nuestro aprendizaje de tu palabra, pero Señor, a pesar de nuestras facultades humanas, necesitamos, Señor, un espíritu atento, diligente en conocer y en alimentarse de tu palabra. Concédenos, te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan muy buenas noches, que Dios les bendiga. Nos vemos Amén. día miércoles. Amén. Muy buenas noches para todos. Dios los bendiga. Buenas noches a todos, que descansen. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Buenas noches a todos, pastor. Buenas noches, que Dios lo bendiga. Buenas noches, Amén. Joel. Amén. Pastor, bendiciones. Feliz noche. Bendiciones. Descansen. Pastor, Dios les ¿podría enviarme su número de WhatsApp, pastor? Estoy perdido. Mi número, bueno, anotes este WhatsApp, 719-791-94, más 591. Ya me ganaste, pastor. ¿Me puede pasar por el WhatsApp pastor? Al grupo voy a poner. ¿Está usando el Ya, grupo? pastor. Sí. Ya, pastor. Muchas Ahí me gracias. cuenta. Sí, bueno, que Dios le bendiga. Sí, pastor. Muchas gracias. Bendiciones.